Buenas noches de nuevo. Acabamos de disfrutar de esta magnífica película de 1941, que en el momento de su estreno se llevó 9 nominaciones a los Oscar, de los cuales solo obtuvo el de mejor guión, en el cual estaba el propio Orson Welles y Herman Mankiewicz, hermano de Joseph Mankiewicz, el director de cine. Una película que no consiguió recaudar en su momento el dinero invertido en taquilla, pero que después, tras las críticas obtenidas en Francia y sobre todo tras su estreno 15 años después, empezó a convertirse en la obra maestra que todo el mundo la considera hoy. Para analizar esta obra maestra nos acompaña ya en plató por primera vez, y es un lujo, Agustín Sánchez Vidal, catedrático de Historia del Cine de la Universidad de Zaragoza. Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas noches. Vuelve a estar con nosotros Carmen Puyó, que es crítica de cine en Heraldo y periodista. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Y también es un placer que hacía ya tiempo que no nos acompañaba Juan Manuel Aragüés, profesor de filosofía en la Universidad de Zaragoza. Gracias por acompañarnos. A vosotros. Vamos a empezar, como siempre pido, con un primer análisis de esta película, que será difícil encontrar a alguien que diga que no le gusta Ciudadano Kane. ¿No te parece, Carmen? Yo creo que es difícil porque es una película, es una obra maestra. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Te podrá gustar más o menos el argumento, pero evidentemente es una obra maestra. Hay que tener en cuenta que además está dirigida por alguien que tan solo tenía 26 años en aquel momento, que ya había demostrado que era un genio cuando a los 23 años es capaz de montar en la radio un programa terrorífico como fue La Guerra de los Mundos. Y yo creo que es una de las... Yo no sé si es la mejor película de la historia del cine, como se ha dicho, porque yo podría tener otras favoritas en mi caso, pero es una gran película, es una obra maestra. Agustín, que además estás preparando precisamente un libro sobre Orson Welles, ¿no? Sí, es una película que parte de la historia del cine en dos, ¿no? Porque reinventa prácticamente el cine sonoro. Antes de Ciudadano Kane se utilizaba de una manera muy rudimentaria, y Welles, que viene de la radio y del teatro, es un hombre que maneja muy bien todo lo que son los registros de voz, la tecnología, y además la productora, la RKO, la R, viene de radio, porque era justamente uno de los grandes accionistas, era la RCA, que era la gran emisora de radio de la época. De manera que Ciudadano Kane es quizá una película que moderniza todo en términos visuales y sobre todo en términos sonoros, y hay todo perfectamente acoplado. Un primer análisis, Juan Manuel, ¿qué te parece esta película? Pues sorprendente en la medida en que hace una analítica de los medios de comunicación que yo creo que es de una actualidad
1941, ¿no? Anticipó pues, una cuestión, ¿no? Que es la teoría del simulacro, los medios como creación como creadores de realidad, con el tema de la guerra entre España y Estados Unidos, como son los propios medios los que incentivan la producción de esa guerra. Y bueno, pues es una película cinematográficamente magnífica, pero teóricamente también muy interesante. Una película que está basada precisamente en la vida un poco de Rudolf Hertz, de ese magnate de los medios de comunicación, pero en esta película además se habla no solamente de los medios de comunicación, que también y mucho, sino de una persona absolutamente pagada de sí misma, de cómo construir esa mansión que también la tuvo el propio Hertz, pero también habla de todo, de las relaciones humanas, de las relaciones amorosas, de la relación tan especial que tiene con su familia. Es un poco, es muy completa esta película. Sí, bueno, yo por un lado me iría al tema que desarrolla Juan Manuel referente al poder de los medios de comunicación. Hay que tener en cuenta que se dijo de William Randolph Hearst que él había provocado de alguna manera la guerra con Cuba, con lo cual en realidad la película lo que hace en todo caso sería seguir lo que ya estaba haciendo William Randolph Hearst con todos sus medios de comunicación, que eran muchísimos. Te asusta evidentemente el poder que llega a tener, como la manipulación y la corrupción ya en aquel momento son moneda corriente, ¿no? Que lo vemos pues en el caso del gobernador y en el caso del propio gobernador que ya lo es, y en el caso del propio Kane, ¿no? Que además hay una escena cuando le devuelve sus principios, ¿no? Esa carta de principios, que todo es honorable, él piensa hacer un servicio a los demás, incluso al principio se mete con sus propias compañías, pero todo eso acaba pues vendiéndolo en realidad casi por sí mismo, o sea, por quedar el bien o por hacer quedar bien a su novia, va perdiendo esos principios, ¿no? Esa carta de principios. Pero además de eso, yo creo que lo que plantea es el misterio de la personalidad, es decir, que la personalidad humana es muy difícil de reconstruir, incluso aunque se haga de una manera tan poliédrica como se cuenta, ¿no? Se cuenta a través de una serie de flashbacks en la que nadie tiene la última palabra, en la que incluso la clave de bóveda queda fuera del alcance de ese investigador Thompson, que está todo el rato intentando reconstruirla, y al principio nos dice que un simple noticiario que imita más o menos lo que era de March of Time, ¿no? Que era una especie de nodo muy ágil que había en Estados Unidos, nunca va a poder resumir una vida, porque una vida humana siempre tiene
personaje público con todos los medios a su alcance puede expresar y puede llegar a conocer quienes han convivido con él. Y eso es lo que hace también muy, muy moderna la película, porque hasta entonces las cosas se contaban de una manera más inequívoca, y en Ciudadano Kane se traslada, digamos, al espectador el que reconstruye esa especie de poliedro, esos rompecabezas, que es la gran metáfora que hay en la película. Entonces, de repente el cine se vuelve mucho más ambicioso. El cine puede competir con lo que logra la novela, ¿no? En ese momento estaba el día pasado, creo que estáis con Las uvas de la ira, y entonces esa generación, ¿no? La generación de Steinbeck, de Hemingway, de John Dos Passos, la generación de Faulkner, ha logrado que de repente la literatura sea complicada, pero el cine no ha dado todavía ese paso, ¿no? Y de pronto hay una película que dice: vamos a hacer lo que ha logrado la generación perdida, que es meter un poco esa multiplicidad de perspectivas del cubismo que ha logrado en pintura, que ha logrado la literatura, vamos a llevarla al cine. Y esa es la gran hazaña de alguien como Orson Welles, que con 25, 26 años lo lleva todo eso a una producción de Hollywood, de una de las grandes compañías, una mayor, es decir, una película comercial, no hay que olvidarlo. Y no hay que olvidar también lo actual que es todo de lo que se habla, de la corrupción, de los políticos, de... Hay una frase magnífica, un diálogo entre él y su primera mujer, en la que ella le dice: pero la gente va a pensar, y él acaba la frase diciendo: lo que yo quiera que piensen, ¿no? Y ahí señala pues la potencia de los medios de comunicación en algo que se analiza mucho desde la filosofía contemporánea, ¿no? Los sujetos somos construcciones sociales, y en esa construcción social que es el sujeto, el papel que juegan los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación como transmisores de ideología, transmisores de posición política, incluso de formas de actuar, ¿no? Entonces la película entra muy bien en esa cuestión. Yo antes hacía referencia al tema del simulacro. Un simulacro es una realidad producida por los medios de comunicación que la gente consume y actúa como si eso realmente hubiera sucedido, ¿no? Pues, por ejemplo, con la guerra de Irak, aquello, las armas de destrucción masiva, que incluso Colin Powell nos enseñaba las imágenes que habían tomado, ¿no? de dónde estaban las armas, y luego resultó ser todo falso, pero eso, al aparecer los medios de comunicación, lo tomamos como real. Un teórico francés que se llama Bourdieu dice que la televisión tiene efectos de real. Lo que aparece en la pantalla se convierte inmediatamente en real. Bueno, pues la película yo creo que pone encima de la mesa esa cuestión.
deciden que algo entre en la agenda y se convierta en real, lo consiguen, ¿no? De hecho, el caso, por ejemplo, de la amante, pues la primera vez que es la amante, luego su esposa, él le crea una carrera, incluso un propio teatro, para quitarle las comillas a los cantantes que aparecían en los titulares, ¿no? Amoldar la realidad un poco a los pero en realidad él no lo hace tanto, yo creo que él no lo hace tanto por ella como por él mismo, es decir, que él en todo momento es un ególatra y entonces está pensando, todo el mundo tiene que girar a su alrededor y hacer lo que él dice que hay que hacer. Le monta ese teatro porque realmente lo quiere. Bueno, de hecho, él tuvo un amante, William Randolph Hearst, perdón, tuvo un amante que era una actriz de... Marion Davies. Exactamente, pero que en aquel momento no era tampoco nada un personaje importante dentro del cine, y de alguna manera él también, digamos, le hizo la carrera, ¿no? Le ayudó a hacer la carrera, con lo cual en realidad él todo lo que hace lo hace por sí mismo, y para que nadie pueda decir que se ha casado, que tiene un amante, que canta mal, ¿no? Y dice, no, tú vas a cantar y vas a triunfar, y le monta esa gira espectacular por todo Estados Unidos, que la pobre en realidad es que ya no quiere cantar, o sea, es que se siente completamente desgraciada. El personaje más triste, ¿no? Porque es que está cantando porque le obliga a su madre, y luego sigue cantando porque le obliga a su marido, y ella lo único que quiere, pues, es llevar una vida sencilla, ¿no? Pues, de hecho, luego la mete en esa casa que claro, es que te puedes morir, o sea, puedes tener todo el dinero del mundo, pero es que eso es imposible. Yo antes os comentaba que en el año 91, cuando hacía el 50 aniversario del rodaje de Ciudadano Kane, fui a San Simeón a visitar la casa, la mansión de William Randolph Hearst, que de alguna manera recrea, bueno, Agustín sabe perfectamente cómo la recrea Orson Welles en esta película, y es la casa que estás viendo en la película, es la casa que realmente tenía, bueno, realmente, es decir, es una copia casi absoluta de la casa que tenía William Randolph Hearst, que bueno, para una visita de unas horas está bien, pero claro, para vivir en un lugar de esos, es que yo creo que es que ni te oyes. De hecho, ellos, por ejemplo, hay la secuencia que están en uno en la campaña dice, aquí te oigo, no es como en casa. Sí, esa egolatría de la que hablabas muy bien cuando ya le va a dejar, ¿no? Que yo creo que hay un momento que casi la convence cuando le empieza a pedir por favor no te vayas, pero
su propia imagen, ¿no? Lo que abunda en la idea esta de volatilidad que tú apuntabas. Técnicamente es una película maravillosa. De hecho, entre las nominaciones que obtuvo la de mejor director, mejor película, actor principal, dirección artística, fotografía, banda sonora que estamos escuchando, sonido, montaje. Técnicamente es una película prodigiosa, porque además, aunque el espectador no se dé cuenta, muchas de las cosas que vemos están pintadas, ¿no? Comentabas, son con espejos, todo fue de estudio. Es una película técnicamente muy compleja, ¿no? Es una película que da la impresión de ser una superproducción. En realidad es muy barata en decorados. Es decir, que Ciudadano Kane no es una película demasiado cara. Costó en torno a los $724.000. Entonces no era un presupuesto escaso, pero tampoco era un presupuesto muy salido de madre. Los decorados se llevaron solo el 7%. Es decir, es una cantidad mínima, porque fueron hechos y tiene 35 decorados principales y 60 secundarios. Lo que pasa es que fueron hechos, muchos de ellos no de forma corpórea, sino pintados. Se pintaba en un cristal mate y entonces el castillo San Simeón, al que se refería Carmen, está pintado obviamente en un cristal y ruedas a través del cristal las escenas que se están moviendo, ¿no? Entonces, como la RKO había hecho King Kong en el año 33, entonces tenía un equipo de especialistas de efectos especiales muy bueno. Entonces se ahorraron muchísimos decorados gracias a eso, ¿no? Luego entró un director de fotografía excepcional, que era Greg Toland, con quien había trabajado justamente John Ford, ¿no? En Hombres Intrépidos y también en Las uvas de la ira. Y entonces lo que hizo Greg Toland fue darle una profundidad de campo que es quizá la gran innovación de Ciudadano Kane, ¿no? Le di unos objetivos que permitían una profundidad de campo de 50 centímetros hasta 700 metros. Entonces, claro, todos los actores podían trabajar de una manera completamente diferente. Trabajaban no en planos cortos, porque con estos objetivos el objetivo era muy cercano, producía aberraciones, por tanto apenas imprimir los planos en Ciudadano Kane. Está rodada en plano secuencia, entonces le da un tipo de agilidad y un planteamiento completamente diferente, ¿no?, a lo que se hacía entonces. Y qué magnífica es la utilización del blanco y negro, por ejemplo, el personaje del periodista que nunca vemos, que siempre está en sombra, es cómo se van resaltando algunos personajes. Juega mucho con las sombras. De hecho, ese personaje, a él mismo hay momentos en los que tampoco le ves la cara. Son muchos los personajes que aparecen en sombra, ¿no?
es una... Luego hay también en determinados momentos hay una puesta en escena como muy, no digo futurista, ¿no? Pero muy fría. Cuando él va a ver los archivos de Thatcher, entra en un espacio que se supone que es como una biblioteca, pero que es un lugar que parece del siglo ya XXI, ¿no? Un lugar como hecho en mármol, frío, con esa señora, con esa gobernanta que parece realmente una señora de las SS, una guardiana de las SS, ¿no? Es decir, sí, juega con las sombras, juega con los reflejos. A mí me ha parecido preciosa la imagen de la muerte cuando abre la mano, cae la bola que tiene de cristal, se rompe y entonces en uno de los fragmentos que queda cóncavo se le ve a él reflejado y como la enfermera, lo estamos viendo en el cristal, como la enfermera se acerca y le tapa, ¿no? Como si fuera el cuadro este de los Van Eyck del matrimonio de Arnolfini, el cuadro, el espejo que hay ahí, dices, pero qué magnífico, ¿no? Y hay utiliza mucho esa visión a través de un espejo o de un reflejo. Yo hay una duda que tengo, perdona, Agustín, que cuando él dice Rosewood, se supone que está solo en la habitación, ¿no? ¿Quién lo ha oído? ¿Quién lo ha oído? Porque claro, la enfermera entra a continuación, pero el mayordomo, que al final es el que atiende al periodista al que le pide los $1000, dice, sí, sus últimas palabras fueron Rosewood, pero ¿quién lo ha oído? El mayordomo dice que lo ha oído. Sí, pero claro, no está en la habitación, no lo has visto. No se le ve, pero el mayordomo lo dice al final de esto. Para confirmar lo que decía Juan Manuel, el espejo de los Arnolfini lo utilizó en Otello. Ah, sí. En Otello, en la secuencia clave de Otello, que es cuando la escena de los celos, claro, es inevitable, cuando en un momento determinado Michael Malleolus se dirige, que hace el papel de Jaume, se dirige a Otello, y Otello empieza a verlo todo diferente, ve a Desdémona que aparece reflejada en un espejo que es exactamente como los Arnolfini, ¿no? Que es más o menos los objetivos que empezó a utilizar Orson Welles en esa época. Orson Welles utilizaba unos objetivos muy gran angulares, con lo cual se produce, digamos, un espacio muy enfático, que es el de la bola de cristal, ¿no? Y al que dan, en definitiva, la estética de Ciudadano, que va por ahí. Y se ha dicho con mucha maldad por el juego de sombras a lo que se refería a Carmen. El contraste es tan fuerte que se ha dicho
que ser la mejor película americana, es la mejor película alemana. Pero es verdad, tiene mucha influencia del expresionismo alemán. Sí. Sí. Es también muy impresionante, sobre todo hablamos del año 41, el tema de las caracterizaciones. Es decir, Orson Welles empieza a rodar esta película con 25, termina con 26. Ese mismo Orson Welles, cuando tiene 50 años, te lo crees. Igual cuando tiene 70, 80 a punto de morir, ya te lo crees menos. Pero hay que decir que se levantaba a las 2:30 de la madrugada para maquillarse y empezar a rodar a las 6:30 de la mañana. El trabajo de caracterización es fantástico. 4 horas, tenía 4 horas y media de maquillaje y 72 bolsitas de látex distintas solo para el rostro. Pero está muy bien hecho, no es muy, está muy bien hecho. moderno ese maquillaje. Su maquillador, que además era totalmente neófito, no estaba en plantilla en la RKO y lo cogió del propio Orson Welles, que trabajó todo el equipo actoral, es de su grupo de teatro, del Mercury Theatre, ¿no? Y luego de Nueva York, y muchos de los con los que trabajó eran totalmente nuevos. Juan, me interesa mucho la evolución del personaje de Ciudadana Kane, y hablaremos también de los puntos autobiográficos que igual Agustín nos puede aportar más, pero es un niño que tiene que dejar a su familia y le cría un banco. Es que, y encima con dinero. Quiero decir que esa evolución la podría haber tenido casi cualquiera. O sea, no es que se fuera especialmente malo o tuviese ínfulas de poder. Es que, claro, le dan todo el poder, le llevan, le alejan del cariño familiar, ¿no? Yo antes os he preguntado a micrófono cerrado si esto era autobiográfico de Herz, ¿no? Porque me parece tremendamente, al no serlo, es muy metafórico que sea un banco el que construye a un sujeto que va a controlar los medios de comunicación con el papel político que estos... Además, los medios de comunicación, eso sí que es su cosecha, porque le parecía divertido antes de vender el banco, le parece, o sea, perdón, el periódico le parece divertido dirigirlo. Sí. Eso es lo único que es de su cosecha, no del banco. El banco solo quería hacerle muy rico. Sí, pero casualmente hacia donde él se dirige es hacia los medios de comunicación, y efectivamente lo que vemos en la actualidad es que los medios de comunicación están, el accionariado que tiene son siempre grandes empresas, bancos, que son los que acaban dictando líneas editoriales, este tipo de cuestiones, ¿no? Hay un pasaje, por llevarlo al terreno de lo político de los medios de comunicación, ¿no? Hay un pasaje que a mí me parece que de alguna manera resume lo que es la teoría política de nuestras sociedades. Es un pasaje de la Ilíada de Homero, ¿no? En el que sí, muy moderno, en el que hay una asamblea ante las puertas de Troya, en la que están decidiendo si se van o
no se quedan, pero en esas asambleas solamente tiene derecho a hablar los reyes, dice, hijos de los dioses, ¿no? Pero hay un plebeyo que se atreve a tomar la palabra, y entonces Odiseo coge el cetro y le pega en la cabeza, le dice, a ver, tú qué haces aquí hablando, no tienes derecho a hablar, ¿no? La política es el acceso a la palabra, y en nuestras sociedades esa palabra es la comunicación, son los medios de comunicación. Y vemos que la comunicación en nuestras sociedades está dirigida desde los emporios económicos, y eso es uno de los elementos fundamentales, yo creo, que pone encima de la mesa la película, ¿no? Como la construcción de la opinión pública es una construcción hecha desde aquellos que tienen poder para decirle a la gente cómo tiene que pensar. Sí, pero no nos olvidemos también de que los medios de comunicación también han servido para denunciar y destapar casos gordísimos. Es decir, el caso Nixon, decir, quien lo destapan los medios de comunicación en España en los últimos años, especialmente, han sido los medios de comunicación los que han sacado a la luz pública numerosos casos de corrupción, etcétera, etcétera. Que sí, evidentemente hay una intervención brutal del dinero en los medios de comunicación. Eso ha sido siempre de todas. Yo no me refiero tanto a un posicionamiento político concreto, ¿no? A defender a un partido en concreto, eso no se va a hacer, ¿no? Pero sí a construir lo que un sociólogo español que a mí me gusta mucho, que se llama Jesús Ibáñez, el modelo de individuo ajustado al tipo de sociedad que tenemos, ¿no? Entonces, eso sí que desde los medios, y no solamente desde la información, sino desde el entretenimiento, se acaba construyendo el tipo de ciudadano que es útil a la sociedad, un ciudadano, pues en nuestro caso fundamentalmente consumista, con una serie de valores, ¿no? Entonces, bueno, pues la película, en cierto modo, a pesar de ser una película del 41, insisto en eso, está haciendo hincapié en algo muy actual, ¿no? Pero hablamos de una persona que lo que él quería era ser presidente del gobierno. De hecho, cuando se casa, dice que se ha casado con una sobrina del presidente y acabará siendo la esposa del presidente. Estuvo a punto también de ser senador, ¿eh? Es decir, que muchas de las cosas que estamos, el propio Orson Welles las había vivido a través de la radio. Orson Welles era una persona, una de las personalidades más importantes en el mundo de la radio, y por eso lo dejan hacer Ciudadano Kane, porque es una persona que tiene una implementación en los medios de comunicación que él conoce muy bien, es decir, que también sabe de lo que habla. Y en un momento determinado, él trabajó para Roosevelt, él le llegó a hacer discursos.
muchos de los discursos que más admiramos de Franklin Delano Roosevelt, del New Deal, son de Orson Welles, que era un magnífico orador, y llegó un momento en que estuvo a punto de presentarse como un senador por Wisconsin. Él había que nació en Kenosha, que está muy cerca de Chicago, en Wisconsin. Y entonces no se presentó, y el senador que salió elegido fue Joseph McCarthy, que fue el que hizo la caza de brujas. Que fue a por él también, ¿no? Fue a por él. Orson Welles se exilió. Nos parece que tuvo que marchar. Tuvo que marchar. Pero sí es importante, porque lo hemos hablado antes de empezar el debate oficial, con el predebate, que sí que hay mucho autobiográfico de la vida del joven Orson Welles, que en realidad fue criado por un tutor al cual se hace referencia en la película. Absolutamente. Es decir, que Bernstein, que es el personaje, digamos, más simpático de la película, que cuenta el diálogo más maravilloso de Ciudadano Kane, que es el de la mujer que vio en el ferry de New Jersey, que la vio solamente unos segundos, una mujer vestida de blanco, pero que no ha habido un solo mes en su vida del que no se haya vuelto a acordar. Eso lo pone para hacer simpático al personaje de Bernstein, que dice otra frase también igualmente maravillosa, que es que le dice Thatcher, dice, el tipo más tonto que he conocido es el banquero, y dice, pues hizo mucho dinero, y dice, es que no es tan difícil hacer dinero de lo como la gente se cree, si lo único que te importa es el dinero, ¿no? Entonces ese personaje se llama como el tutor de Orson Welles, que se llamaba Bernstein. Era porque se quedó huérfano. Se quedó huérfano. Su madre era una pianista estupenda, por eso Orson Welles aprendió a tocar el piano y el violín, por eso tiene estas cualidades tan rítmicas y tan musicales. Entonces tuvo un tutor que se ocupó de su educación y que realmente le cebó el ego de tal manera que se creyó ya desde una edad muy temprana, desde los 7 o 9 años, que es cuando empezó a representar a Shakespeare, se empezó a creer ya un niño prodigio, que lo fue. Por eso llegó a los 25 años ya muy trotado y pudo hacer Ciudadano Kane, que no es normal que una persona a los 25 años, su primera película, entre en Hollywood y haga algo como Ciudadano Kane, que no es que sea madura, es que es muy innovadora. Entonces, eso se explica un poco por el propio trasfondo de Welles, que es lo que está contando la película. Qué envidia, ¿no? Hace 5 años hacer una cosa así. Sí, pero también fue una maldición, porque es que el problema es que él decía siempre, mi problema es que empecé por lo más alto, entonces solamente podía ir para abajo, no volvió a hacer ninguna película como Ciudadano Kane, quizás y de la calidad, ¿no? Pero no con los medios ni lo que a él le parecía que era
tierra a Hollywood, tal como él se lo dejaron para jugar, ¿no? Orson Welles, que tampoco fue muy tratado, es una cosa que pasa a veces, no fue muy bien tratado por los Oscars, solamente recibió el del guión compartido y luego el honorífico de 1970. Quizá no es, se podía haber merecido más, aunque es cierto que ninguna película posterior llegó a la calidad de Ciudadano Kane. No sé si consideráis que alguna... Sí, bueno, de cualquier forma ya sabemos también que los premios a veces es muy aleatorio porque te lo dan o no. ¿Qué ha sucedido también con Spielberg? Spielberg, si os acordáis también, sí, con 20 o 20 muy poquitos años hace la famosa película del camión, El Diablo Sí, sobre las ruedas, que es una película aterradora, y dices, esta película la ha hecho un chico que tiene 20 años. Es que claro, estamos hablando de genios auténticos, genios de verdad, porque yo ahora mismo, pues por ejemplo, a veces hablan de determinados realizadores y dicen es un genio porque con 25 años ha hecho 6 películas, pero dices, bueno, bien, son 6 películas que no van a pasar a la historia del cine. Ciudadano Kane es que ya es historia del cine, no es que... Entonces, claro, estamos hablando de genios auténticos. Las películas de Spielberg, pues muchas de ellas son también grandes películas, con lo cual, claro, hablamos de Ciudadano Kane, año 1941, y es un momento también dorado, ¿no? En el que estamos hablando de grandes nombres del cine como son Orson Welles, como es Herman Mankiewicz, hermano, a su vez hermano de otro, de Joseph Mankiewicz. Estamos hablando de Joseph Cotten, por cierto, hablando de Spielberg, es el que tiene el trineo de sí, Rosberg, porque había otro, por si no se... Por si no lo hacía bien, había otro para quemar. Entonces, si recordáis la última escena de En busca del arca perdida, cuando meten el arca en un gran almacén, es un homenaje a Orson Welles. Decía que era una de sus películas favoritas. Entonces, una subasta compró el trineo de Ciudadano Kane. Lo curioso es que cuando en la fiesta de cumpleaños, la última fiesta de cumpleaños de Orson Welles, que fue en mayo de 1985, Spielberg le hizo una fiesta sorpresa en su casa y lo elogió, etcétera, le dijo al maestro, no sé qué. Pero cuando Orson Welles le pidió dinero para terminar el Quijote, Spielberg le dijo, bueno, tendré que hablarlo con mí esto, y nunca le produjo el Quijote, que en realidad no le estaba pidiendo dinero, le estaba pidiendo el respaldo, ¿no? El mismo respaldo que muchas veces, ya sabéis, por ejemplo, a Kurosawa se lo dieron para hacer una película como Ran, ¿no? Que era
solo me pedía el respaldo, no se lo dio. Sin embargo, el trineo no quemado de Roswell lo tiene Spielberg y pagó un auténtico pastón. En cualquier caso, qué pena, por ejemplo, El Quijote, que fue una de esas películas que no puedo terminar, que la versión que todos hemos visto, aunque todos pensamos que es de Orson Welles, hay algo de Orson Welles, pero no era el proyecto que tenía en mente. No, es una mezcla de imágenes que tenía Orson Welles más o menos rodada. Falta la secuencia fundamental y la más bonita de todas, que es que Don Quijote y Sancho entran en un cine, Don Quijote ve las imágenes en una pantalla y arremete contra ellas, que es un poco la transposición a la actualidad del retablo de Maese Pedro, ¿no? Ese final te hubiese gustado a ti, ¿no? Sí, estaba pensando que eso es un simulacro total. Pues que sepas que Don Quijote no lo engaña. Y luego solo sabrá seguramente Agustín mejor, se encontró recientemente Sí, la que se considera su primera película, sí, que la había hecho antes de... En realidad siempre se suele decir que Ciudadano Kane es su primera película, que vio 40 veces La diligencia para ponerse al día, pero había rodado un cortometraje de 10 minutos cuando era un crío, cuando tenía 15 años, que se titula Las edades del tiempo, que es mudo, y lo que decía Carmen Thomas Johnson, que era un mediometraje, casi largometraje, que se ha descubierto recientemente y se presentó en el Festival de Pordenone, que debía estar incluido en una obra de teatro. Es decir, lo rodó, está protagonizado por Joseph Cotten, y entonces esa es la primera película en realidad de Orson Welles. De manera que en realidad conocía un poco el trabajo de director, aunque obviamente no había hecho un trabajo profesional como Ciudadano Kane, que sí que profesionalmente la primera película. Por cierto, trabajaron mucho, Joseph Cotten y Orson Welles trabajaron mucho juntos. Sí. Luego, Tercer hombre, tercer hombre, que para mí esa sí que es una de las grandes películas de la historia del cine. No la dirigió Orson Welles. No, Carol Reed, pero bueno. Pero es Orson Welles. Pero Orson Welles siempre escribía sus secuencias y en ocasiones se dirigía en muchas de las películas, y la frase famosa, que es la más conocida, que no está en la novela de Graham Greene ni en el guión, sino que la puso Orson Welles, de que dice, bueno, que es un cínico, el personaje de Harry Lane, el tercer hombre, es un cínico. Entonces le dice a su amigo, le dice, bueno, fíjate, Italia, los Borgia, asesinatos, crímenes, envenenamientos, y en 30 años el Renacimiento. Sin embargo, Suiza, 500 años de amor, paz, felicidad, y que ha producido el reloj de Cuco. Bueno, eso es de Orson Welles. Eso es de Orson Welles. Él
que sus secuencias las autodirigía. Ponía las luces, porque Orson Welles ponía la iluminación en muchas películas, hacía los decorados. Incluso en una hizo los arreglos musicales, solo no. Artista total. Sí, desde luego. Tendríamos que dedicarle un programa íntegro a Orson Welles porque este se nos está acabando y como siempre voy a pedir que acabemos eligiendo cuál es la escena favorita de nuestros contertulios. Carmen, ¿cuál es la tuya? Yo, si me dejáis dos, a mí el momento para mí más emotivo y bonito de la película es cuando él se despide de su madre. Me parece un momento cumbre porque secundaria. que gran secundaria y la secuencia en la que él se anuncia que se va a presentar como gobernador y que va a denunciar y a meter en la cárcel al actual gobernador, esa secuencia me parece brillantísima porque ahí están también las claves del personaje, de su ambición, de su golatría, etcétera, etcétera. Agustín, ¿cuál sería? Lo he dicho antes, me gusta mucho la entrevista con Bernstein y cuando dice lo de la chica, la mujer de blanco, a mí me parece es un diálogo digno de Chekhov, ¿no? Es muy chejoviana y me gusta mucho. Te da a un personaje que sobre todo te da lo que es el recuerdo. Es decir, en el fondo te está hablando de Kane, porque aunque Bernstein está hablando de su recuerdo, está diciéndote que Rosbach quizá fue eso, es decir, que algo que ha aparecido en tu vida solamente unos pocos segundos puede marcarte tanto como lo que la gente cree que son tus grandísimas convicciones, los grandes principios, ¿no? ¿Y cuál sería la tuya? Lo he dicho antes, ¿no? La escena en que cuando muere y cae la bola y se ve reflejado, pero como sabía que me ibas a hacer otra vez la pregunta, pues estaba pensando ahora cuál y quizá me quedaría con ese plano final en el que se quema Rosbach, ¿no? Que es la infancia y cómo esa infancia se convierte en el humo que sale por la chimenea, ¿no? Que la imagen del humo disolviéndose en el aire también es muy hermosa y yo creo que imagino que también metafórica, ¿no? Como la infancia pues va desapareciendo en el humo del recuerdo o de la vida o de lo que sea. Pero es que está llena de imágenes que te puedes quedar embelesado mirándola, ¿no? Sí. Sí, que para mí el humo es también como el fin del imperio, ¿no? Es decir, aquí se ha acabado el imperio de este hombre, muere solo en una gran mansión ya semi abandonada
pareció que es esa escena fantástica de la familia, que en 4 pinceladas sabes exactamente lo que pasa ahí dentro y qué situación va a haber. Tengo que decir que me quedo también con los créditos finales cuando dicen introducing these characters y empiezan a salir pues Joseph Cotten diciendo, me parece teatral, me parece magnífico, una manera fantástica de despedir esta obra maestra. Ha sido un placer teneros a vosotros tres hoy aquí comentando esta película y espero poder volver a contar con vosotros más adelante. Y a ustedes les tengo que dejar hasta después de Navidades porque haremos una pequeña pausa, pero nada más pasar las